Gloria a Dios. Buscamos en Primera de Samuel 31, 9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Señor, hoy te glorificamos, te exaltamos. Señor Jesucristo, declaramos que tú eres nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por toda tu obra en nuestra vida. Te pedimos que nos hables con tu palabra. Amén. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante el pueblo. Esta es una referencia a una narración sobre los últimos momentos de la vida de Saúl. Saúl tiene un protagonismo bastante importante en las Escrituras, puesto que fue el primer rey de Israel colocado por el Señor, el primer rey que ungió el Señor a través de Samuel, el profeta. Y la vida de él, después de ser una persona común y corriente del pueblo de Israel y que es ascendido a la condición de rey de la nación de Israel, de las 12 tribus, pues cambia completamente. Y Saúl con su vida nos da un ejemplo de aspectos, una enseñanza sobre aspectos de la vida de fe que hay que tener muy en cuenta, porque aunque el testimonio de él es totalmente negativo, advierte a todos los creyentes, mujeres y hombres de fe de todas las épocas, sobre qué es necesario cuidar en nuestra vida para no tener un final tan trágico como él y como el pueblo de Israel bajo su dirección. Es cierto que cada persona es responsable de su vida espiritual. Para todo mundo es igual, pero también es cierto que las personas que son llamadas por Dios para desempeñar cargos en el pueblo de Israel tienen una influencia importante que hay que tener en cuenta. En general, este ejemplo de David o de Saúl, en este caso de Saúl, es muy importante porque la vida de fe es una forma de vida. Es decir, no es una cuestión que uno aprenda y aplique por momentos en algunos actos de la vida. La vida de fe es como se expresa la vida de una persona. Es cómo va a vivir esa persona después de que decide creer en el Señor y creerle al Señor al punto de obedecerle. Saúl es un hombre que no tenía antecedentes de actitudes de fe, ni de reverencia, ni de devoción hacia el Señor. Ese es un aspecto importante. Hay personas como David, el rey David, que cuando era niño y joven, él antes de ser llamado por el Señor ya tenía una trayectoria de fe personal que había aplicado en su vida, ya vivía por fe
Y entonces cuando el Señor lo llama para que sea rey de Israel, él ya tiene toda una trayectoria, mucha experiencia en la vida de fe y en la vida espiritual. Esto se demuestra fácilmente cuando tenemos en cuenta la situación de David en la pelea con Goliat. Esa es una pelea que se dio en el plano natural, pero que tiene un trasfondo espiritual muy importante, y David usó toda su posición y su conocimiento espiritual para dar la pelea en el plano natural, y la ganó, y hizo declaraciones propias de una persona de fe, y eso le dio la victoria completa. En ningún momento hubo un sobresalto para David, peleando con Goliat, que era tan temido, porque todos le tenían miedo, incluyendo Saúl, que también estaba ahí y que era rey. Pero Saúl le tenía miedo, le tenía pánico a Goliat, porque Saúl no tenía actitudes de fe. Él era rey de Israel, él creía en el Señor, pues era pueblo de Dios, pero en el corazón de él no había esa actitud de fe ni esos antecedentes. Por eso cuando el gigante Goliat los desafía, Saúl en ningún momento pensó en ir a pelear por el miedo, le tenía pánico. Igual que, y si él como rey le tenía pánico, igual todos los hombres que estaban con él, ninguno se iba a atrever, porque no tenían el liderazgo, el ejemplo. Entonces, este es un aspecto importante que se destaca. O sea, Saúl no tenía actitudes de fe, ni de devoción hacia el Señor. Porque cuando David sale a pelear con Goliat, hizo declaraciones como: ¿cómo te atreves a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel? O sea, para él era una ofensa, se sintió una ofensa de que su Dios fuera desafiado. Y eso no lo permitió, es decir, es como decir: yo no puedo permitir que mi Dios sea desafiado por un hombre filisteo que tiene otro Dios y que no es un Dios tan poderoso como el mío. Entonces David sentía la relación, la vivía. David no era de palabra, de actitudes externas. David sentía la relación con el Señor. Tenía una profunda pertenencia con el Señor y dependencia de Él. Se sentía ofendido que Goliat desafía a su Dios. A Saúl eso no le importó. A él no le importó que Goliat desafíe a Israel, porque él sí, vuelvo a decir, sí creía, pero no sentía la relación, no la vivía. Por eso el Señor dice en su palabra que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En el alma de Saúl no había ningún afecto para Dios, para Jehová. Y entonces cuando el gigante Goliat desafía al ejército de Israel, él ni siquiera tenía el sentido del amor propio, la autoestima. Él ni siquiera lo hizo por sí mismo. O sea, no le importó tampoco que que Goliat lo desafía a él y que lo humilla ahí. Entonces, si no lo sentía para él, mucho menos para el Señor.
Pero lo importante no es primero uno, sino primero el Señor, como lo percibe el rey David, el joven David. Él consideró una ofensa no para él, sino para el Señor, para el Dios de Israel. Era ofendido porque había amedrentado al pueblo, porque el pueblo consideraba superior a Goliat y no contaba con la superioridad del Señor. Por eso la vida de fe es una vida, no es una idea. No es una idea que puede estar o que puede que no esté en un momento dado en el alma o en la mente de una persona. La vida de fe es un sentir, es una práctica continua, permanente, es una forma de vida. Y David sí tenía eso. Entonces, lo primero que uno observa es que Saúl no tenía antecedentes de actitud de fe y de devoción a Dios, de honra para el Señor. Entonces, Saúl después es nombrado rey, es ungido como rey, pero él siguió con lo que era, él no podía cambiar. Sí vino la unción, porque la Biblia nos lo cuenta, fue ungido y David lo reconoce varias veces. David, que sí vivía por fe, él entendía algo muy profundamente, que aunque Saúl fuera lo que fuera, era el ungido. En un momento dado, Saúl era el ungido de Jehová. Y entonces, para él eso tenía un significado. Para Saúl ni para él tenía significado. Él no valoraba. O sea, era un hombre de una fe mínima, casi un incrédulo. Y esto nos muestra que en el pueblo de Dios, o sea, en Israel, y en el pueblo de Dios, la iglesia, pueden haber personas así, que prácticamente no tienen fe, mínima, débiles, y que por lo tanto en su vida no se va a reflejar una relación con el Señor, porque en la vida de Saúl la relación que él tenía y que ya no era una relación solamente de fe, sino una relación administrativa, porque estaba delegado por Dios. El mismo Señor lo había honrado y lo había delegado para que sea rey, pero eso no se refleja en las actitudes de vida en Saúl. Él es un israelita más que no tiene en ningún momento un entendimiento espiritual y no se le observa, si uno lee la vida de Saúl, no se le observa lo que el apóstol Pablo menciona, y es que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Por eso el apóstol Pablo, en la oración que hace en Efesios, dice y pide que la iglesia sea llena de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ya el común de los creyentes que tengan eso, que Pablo sí lo tenía esa condición de sabiduría e inteligencia espiritual. David tenía muchísimo de eso, pero Saúl no tenía nada. Entonces Saúl no entendía nada. Nada. Él vivió el privilegio de ser rey, porque la unción que puso Samuel de parte de Dios lo colocó en esa condición y se manifestó esa condición en la vida de Saúl. En el sentido más importante fue que el pueblo se le sometió, que no era una actitud propia. El pueblo no se sometió a Saúl por el liderazgo de Saúl, sino porque era el ungido de Dios por el profeta. O sea, era un respaldo espiritual, sí lo tenía. El Señor le dio el respaldo espiritual. Pero Saúl no sabía qué hacer con eso prácticamente.
porque él no tenía una efectiva relación de fe con el Señor y de obediencia, o sea, no se había edificado su vida en la obediencia. Lo que sí se observa en la vida de David, que David creía, confiaba y obedecía desde tierno, desde pequeño. Y David, por esa actitud de fe, confianza y obediencia, había desarrollado sabiduría espiritual, o sea, había aprendido a relacionarse con el Señor. Pero Saúl no, para él no existía, es decir, y cuando el Señor le da una orden, Saúl prácticamente no le presta ni la mínima atención, porque él sigue con sus pensamientos. O sea, en el conocimiento, si se puede decir así, si el conocimiento de Dios que tenía Saúl no le daba para entender que él debía obedecerlo. Era una situación elemental, porque nosotros, por el Espíritu Santo y lo que el Señor nos da con la palabra, vamos entendiendo que al Señor hay que obedecerlo. Efectivamente. Así antes o en algunas épocas de nuestra vida no lo hayamos hecho. Por eso viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocimiento del error y el cambio. O sea, si yo antes no obedecí, ahora lo hago. ¿Por qué? Porque al Señor hay que obedecerlo. Eso en David estaba arreglado. Estaba listo. Entonces David era una persona que caminaba en el sentir de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, lo cual no lo eximió, no lo libró de cometer pecado, porque esa es una condición humana. Por eso somos pecadores y tenemos que llegar a ser pecadores arrepentidos, porque ningún hombre, ninguna mujer en el mundo tiene una condición diferente. Todos somos pecadores, pero hay que llegar a ser pecadores arrepentidos. David no tenía problema con eso. Él pecó y se arrepintió. Saúl pecaba y no tenía ni idea de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él no tenía ni conocimiento ni sabiduría espiritual, porque él no creía, no confiaba, no obedecía. Y cuando la vida de una persona transcurre así, no va a cambiar de un día para otro. No va a haber una circunstancia ni una relación. Porque Saúl tuvo una relación personal con Samuel, que era un hombre de Dios, reconocido, respaldado por Dios, y del cual él podía extraer para su vida ejemplo, enseñanza, podía preguntar, podía aprender, podía haberlo acercado a él para que lo guíe, lo instruya. Sobre todo cuando era rey, cuando fue rey, él pudo haber hecho eso, pero él no, para él Samuel no era nadie. Sabía que era el profeta, el sacerdote, pero él no le prestaba atención. De Samuel viene a hablarle y a darle direcciones de Dios. Saúl era como que si una persona cualquiera le dijera una orden y él se daba cuenta, Saúl se daba cuenta de que él tenía otra idea. Y lo peor del caso es que Saúl creía que su idea era mejor, incluso era más justa, más adecuada. Entonces, el concepto de sabiduría e inteligencia espiritual es necesario para entender quién nos habla y cuál debe ser nuestra actitud en todos los aspectos de la vida de fe, no solamente nuestra actitud con el Señor, sino con todo lo que nos relacionamos. Saúl
no tenía nada que ver con Dios prácticamente, aunque era puesto por Dios, aunque se supone que le hablaba a él y le hablaba al profeta y tenía, pero para él era algo que no alcanzaba a causar en la vida de Saúl un cambio. Seguía igual, con toda la deficiencia espiritual de un hombre que no cree. Entonces, es una trayectoria la que comienza. Es ungido por Dios a través de Samuel y comienza esa trayectoria de vida de Saúl bajo la unción, pero sin fe y sin actitud, sin nada. Y lo que nos muestra la vida de Saúl es eso. Y nos advierte, hay que tener cuidado que esto no es un ritualismo, que esto no es algo externo, no debe ser algo externo. La relación con el Señor debe ser interior y debe ser verdadera y debemos cultivarla a lo que más podamos para que dé el fruto. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que cree en el Señor Jesucristo? Creer, confiar, aprender a confiar y obedecer la palabra de Dios. Así no nos parezca, porque a Saúl el problema era ese, que a él no le parecía. Era especial, no le parecía. Una orden que le dio el Señor no le parecía. El otro punto que se observa es que cuando Samuel llega tarde al servicio que tenía que hacer de oración para la batalla con respecto a la guerra que tenía con los filisteos Saúl, y como tardó, Saúl no entendía el concepto de sacerdocio. Para él Samuel era otra persona. Y como el sacerdocio de afuera, externamente se ve muy fácil. Lo que hace un sacerdote es muy fácil. Si se lo mira desde afuera, la parte externa de las acciones humanas sacerdotales, pues eso no tiene ningún problema. Y entonces, como Samuel tardó, Saúl decidió hacerlo él. Y se equivocó porque si bien era el ungido para ser rey, no era el profeta ni era el sacerdote. Entonces, él no tiene sabiduría ni inteligencia, para nada. Y cometió ese error. Pero ese error es reflejo de lo que él vive, de lo que él es, de lo que él tiene. Eso no se da por un error de inteligencia natural, sino por su condición espiritual. De ahí que debemos entender, si bien nosotros tuvimos, la mayoría, una época en la cual no éramos de fe, no éramos hombres o mujeres de Dios, en el momento en que decidimos creer en el Señor y comenzamos a recibir la palabra, o sea, la instrucción, debemos tratar de adquirir para nosotros mismos esa sabiduría y esa inteligencia de las Escrituras para que nuestra vida sea corregida y que si antes no tuvimos actitudes de reverencia y de devoción al Señor, ahora las tengamos, partiendo del hecho de que nosotros necesitamos ser perdonados, ser corregidos por el Señor para que nuestros pasos se enderecen y podamos caminar con Él. Entonces, vamos viendo esa necesidad. Y la vida de fe de un creyente cualquiera en Cristo Jesús
va a depender de que si avanza en ese sentido. Es decir, si hace propia para su vida el concepto de vida de fe, no como una cuestión ritual, temporal, momentánea o externa, sino permanente. Por eso la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento dice, nosotros no caminamos por vista, sino por fe, porque por fe andamos, no por vista. O sea, eso también se puede expresar porque por fe andan, porque por fe vivimos, no por vista, no por los sentidos. El error de Saúl fue que él siempre anduvo por vista. Era un hombre en cierto aspecto insensato, así como Nabal, el que fue esposo de Abigail. Pero ese tenía, digamos, derecho a ser así, porque ese era un hombre cualquiera, ese no tenía ningún conocimiento de Dios, pero era así, insensible. No era rey, era un hombre. Sin embargo, su esposa tenía toda la sensibilidad espiritual que le permitió entender todo con respecto a David. Nabal no. Para Nabal, David era un hombre, un delincuente prácticamente. Nunca reconoció nada. Y a Saúl le pasó igual, es decir, Saúl no tenía ninguna idea de cómo debe un hombre conducirse delante del Señor. Un error gravísimo de Saúl, que también se observa en la vida, es que Saúl debió saber, indudablemente, como sabía todo, porque él era el rey, él sabía que David tenía éxito entre las gentes del pueblo por sus victorias como la de Goliat. Eso él ya lo sabía y tenía rabia y celos por eso. Porque cantaban que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Pero Saúl también se enteró de que Samuel ungió a David como rey, aun cuando él estaba vivo, cuando el rey era él. Y entonces eso sirve para que nosotros entendamos que para Saúl la unción no tenía ningún significado, ni para él ni para otro. La unción debemos entenderla sin misticismo, porque a veces la gente cae en eso. No, la unción debemos entenderla como una delegación o designación de Dios a una persona para una función. En este caso, la unción que recibió Saúl y la de David es una unción para gobierno, para gobernar al pueblo de Israel. La unción que recibió Samuel es una unción para ser profeta y sacerdote. La unción que recibió Saúl y David principalmente fue para ser gobernante. Pero David, como tenía una relación muy profunda, muy íntima con el Señor, podía desarrollar otras funciones, como profeta, como sacerdote, como cantor. Saúl tiene solamente la unción de gobierno, pero no porque Dios lo quiera así, sino porque Saúl no tenía nada más. Él no podía desarrollar nada. En el corazón de Saúl, para Dios no había nada. Entonces Saúl, cuando decide matar a David, es porque sabe que está ungido para ser rey. Y
no teme oponerse a un designio de Dios. Es decir, él pasa por encima de la decisión de Dios. Como siempre, podríamos decir. Saúl pasa como siempre por encima de la decisión que tuvo el Señor. Entonces, al menos 3 veces, Saúl atentó contra la vida de David, sabiendo que ya Dios lo había designado como rey. Yo no digo que eso sea fácil, ni de entender ni de asimilar, pero tampoco puedo decir que para David fuera fácil respetar la unción o la delegación que tenía Saúl como sí lo hizo. A mí me parece supremamente difícil. Se necesita un nivel espiritual de sabiduría y conocimiento de Dios muy alto, muy grande, para que David respetara a Saúl hasta el último momento, como el ungido de Jehová. O sea, como el delegado de Dios. No, para Saúl no le tenía ningún respeto, por eso lo perseguía para matarlo. David tuvo la oportunidad de matarlo casi que con más, podríamos decir, con más razón, porque al fin y al cabo David tenía el argumento de que me está persiguiendo para matarme y me estoy defendiendo, es en defensa propia. Yo lo puedo matar porque me estoy defendiendo. Y no usó ese argumento. Respetó y honró a Saúl como el delegado de Dios, como el rey puesto por Dios. Él respetó eso. Porque en la sabiduría y conocimiento de Dios entendía que, él entendía lo que él mismo decía: nadie puede tocar al ungido de Dios y quedar impune. Eso lo entendía él, lo sabía él por la sabiduría y conocimiento y la inteligencia espiritual. Mucha gente no va a entender eso. En cualquier época, en cualquier generación se observa eso. Israel no lo entendió. Los judíos no lo entendieron. Vino uno mucho mayor que David, el Señor Jesucristo. E Israel no tuvo ningún problema. Los judíos no tuvieron ningún problema, los sacerdotes especialmente, en matarlo, crucificándolo. Pero la palabra se cumplió. Muchas veces nosotros lamentamos las penurias y las tragedias que ha vivido Israel a lo largo de su historia, especialmente en estos 2000 años últimos, y más especialmente hace 70, 80 años, con la Segunda Guerra Mundial, donde fueron perseguidos y masacrados. Pero también debemos recordar que nadie toca al ungido de Jehová y queda impune. Y el problema de Israel fue que a través de las autoridades sacerdotales que representaban y a través de las autoridades gubernamentales como Herodes y los Herodes en general, ellos no tuvieron ningún problema en querer matarlo, ni lo hicieron. Entonces, cuando las autoridades gubernamentales y sacerdotales crucifican al Señor, las autoridades judías crucifican al Señor, comprometieron a la nación totalmente. Y la Biblia dice, y David lo repitió varias veces: nadie puede tocar al ungido de Jehová con impunidad. Muchos creen que se puede porque al principio o durante mucho tiempo no se ven consecuencias. Los judíos también podían decir eso.
pero no mucho, porque en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida totalmente y masacrados los judíos. Primer evento. Luego 2000 años de persecuciones y de humillaciones y de muerte. Y finalmente, en el año 1939, a partir del año 1939 hasta 1945, fueron eliminados sistemáticamente. O sea, Israel ha pagado carísimo, desde el principio hasta ahora. Pero hubo un momento en que tal vez dijeron, no pasa nada. Saúl también pensó, él pensó que podía perseguir a Saúl, él pensó eso, y ustedes lo pueden ver, Primera de Samuel, lo perseguía con un ejército. David le perdonó la vida 2 veces y lo siguió persiguiendo. David, que era rey ungido, y Saúl era rey ungido. David respetó al Señor, no matando al ungido, al delegado de Dios. Saúl no. Él pensó que quedaba impune. Entonces lo que leemos aquí es la derrota final, el desastre de una persona que vivió en esa forma y que nos sirve de advertencia, guardadas las proporciones. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos cultivar nuestra vida de fe en paso por paso, es decir, creer, avanzar hacia la confianza en el Señor, avanzar en el camino de la obediencia al Señor, corrigiendo y acomodando nuestra vida a la obediencia, como dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso era lo que hacía David. Él lo hizo desde niño. Saúl nunca hizo eso. Entonces parece que no pasa nada. Parece que se puede vivir. Parece. Pero finalmente vienen unas consecuencias muy severas. Y aquí las describe, dice, le cortaron la cabeza. Pues, es lo peor. Lo decapitaron. Estando muerto, porque él tuvo que suicidarse. Le quitan la parte más, podríamos decir, noble del ser humano, donde está el pensamiento, la autoridad, la cabeza. Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. Le despojaron de las armas. Él tenía armas naturales, pero también tenía armas espirituales. Saúl nunca usó las armas, y ese es un asunto que debemos ponerle mucho cuidado. Nosotros debemos usar las armas espirituales que reconocemos que cada creyente va a ir aprendiendo cuáles son las armas y hay que usarlas. Y hay que usar las armas en las cuales nosotros, cada uno, es más diestro. O las armas en las cuales va adquiriendo más destreza. Hay unos que tienen muchísima fe, esa es un arma poderosa. Hay otros que manejan muy bien la palabra de Dios, que es una espada poderosa. Hay otros que su fe los lleva a las convicciones más profundas, son muy ungidos y fuertes en la oración. Hay otros que son muy fuertes y ungidos en el ayuno. Hay otros que son muy fuertes y ungidos en la alabanza.
Hay otros que son muy diestros en la oración, en el espíritu, en lenguas. Hay otros que son muy poderosos en el uso de los dones, que también se constituyen como en armas, el don de fe. La danza, las ofrendas, los pactos. O sea, cada persona va a ir entendiendo cuál es el armamentarium que tiene. La Biblia no nos dice que todos usemos todas las armas o que todos usemos la misma arma. Hay una común que es la fe y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Pero hay muchas más armas. David usaba la espada, pero Goliat usó una piedra. Entonces, Saúl no usó nada de las armas. Nada. No sabía. Él no sabía para qué servía eso. Y como no supo usarlas en contra del enemigo, fue derrotado. Primera consecuencia. Y finalmente, trágicamente, su espada sirvió para matar. Lo mató a él. Que es una especie de juicio severo. Hay mucha gente en este mundo que ha muerto con su propia arma, porque se la quitan y lo matan. ¿Y para qué le sirvió su arma? Para morir él, el dueño. Es una condición bastante desafortunada, pero se ve. Y es tanto el que se observa en él eso, que él muere así. Es un nivel de derrota muy grande. Dice, y trajo como consecuencia la muerte de sus hijos. Por eso un hombre de fe o una mujer de fe tiene que, si ya se metió, digámoslo así, si usted ya se metió, tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Y tiene que usar las armas y aprender a usarlas, porque si no las usa, esas armas pueden seguirse en contra suya. El enemigo lo despojaron. En la Biblia, la narración bíblica y en la antigüedad en general, esto que narra el verso 9, lo entendían ellos desde un contexto espiritual, era simbólico. ¿Por qué los filisteos hicieron esto con el cadáver de Saúl? Porque era un símbolo espiritual, obedece a una representación espiritual. Y aquí lo dice, enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, anunciando la gran victoria que era matar al rey, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos. Para ellos era una victoria espiritual. Dice, para que llevaran las buenas nuevas al templo de Dagón, el ídolo de Israel. Es como decirle, mira Dagón, tú eres nuestro Dios, hemos vencido al Dios de Israel, porque matamos a su rey. Su rey, o sea, Jehová, no pudo impedir que nosotros, tus súbditos, Dagón, matáramos al rey. Pero ¿por qué el Señor no impidió que muriera? ¿Por qué no lo protegió? Porque la trayectoria de Saúl con el Señor fue tan mala que el disgusto del Señor se manifiesta en la muerte de él. Le quitó el respaldo. El Señor no necesariamente tenía que matarlo. Le quitó el respaldo. Eso es lo que, en eso queda un hombre que no usa la fe, que no usa las armas, en que pierde el respaldo del Señor. Y eso es lo único, digamos, que necesariamente no podemos perder.
Ningún creyente puede darse el lujo de perder el respaldo del Señor, porque el día que pierda el respaldo se acabó todo para esa persona. En lo natural, en lo espiritual, en lo sacerdotal. Un sacerdote que pierde el respaldo no va a tener ningún resultado. Va a hacer la actividad sacerdotal, pero los resultados no se van a ver. El pueblo no va a ser bendecido. Por eso los pastores y siervos en general debemos tener muy en cuenta eso. Que no es hacer las cosas ni decirlas. Yo no puedo decir, venga, oro por usted. Yo no puedo decir, venga, oro venga, oro para que Dios le responda, si yo no sé que tengo el respaldo. Porque si yo no tengo el respaldo, mi oración no sirve para nada. La persona queda igual. La persona va a decir, no veo nada del resultado. No veo nada. Entonces cada sacerdote debe asegurarse de estar en la condición espiritual que garantice que el Señor lo respalda. Como David. David tenía un respaldo tremendo. Por eso David, en la época del gobierno de David, el pueblo no fue derrotado, primera consecuencia. Y segunda, prosperó. Cuando el sacerdote está bien con el Señor en sus actitudes de fe, obediencia, confianza, sacerdocio, el pueblo prospera. Necesario por el respaldo al sacerdote. Si yo estoy respaldado y oro, el Señor me respalda haciendo que la persona por la cual yo oro sea prosperada. David tenía eso asegurado por su relación. Saúl no tenía ningún respaldo. Y fue tan grave la pérdida de respaldo que la protección para su vida se perdió. Por eso murió. Fue tan grande que la protección para sus hijos también se perdió y sus hijos murieron. Eso mismo le pasó a otro sacerdote que incumplió con el Señor, que fue Elí. El día que muere Elí es porque primero murieron los hijos de él en la guerra. Y el arca fue capturada el arca de Jehová por los filisteos. Entonces un sacerdocio mal ejercido hace que los hijos pierdan la protección. Y eso es bien tremendo, bien grave. En el caso de los siervos actuales, hace que las personas pierdan el respaldo también. Si el sacerdote no ora y no sirve para nada, la persona no avanza. Por eso el sacerdote tiene que esforzarse en el uso de la fe y de las armas. Saber usar cada una de las armas de prosperidad, de bendición, de relación. Un siervo bien entendido en sabiduría y conocimiento espiritual se apresura al uso de todas las armas. Y lo voy a decir, incluyendo las ofrendas, los diezmos y los pactos. Porque esas son armas poderosas que si el sacerdote las aprende a usar, va a traer prosperidad para su vida, pero primero va a traer prosperidad para el pueblo, porque si el pueblo no prospera, el sacerdote no prospera. El sacerdote prospera cuando prospera el pueblo. El sacerdote es protegido cuando el pueblo está protegido. Saúl no protegió al pueblo, tampoco él estaba protegido. Funciona de esa manera.
Y esto es importante para la vida de fe de cualquier persona. Alguien puede decir, pues que yo no soy sacerdote, pero eres mujer u hombre de fe. Ten cuidado. Tienes una familia. Tienes hijos, tienes parientes, tienes personas a quien bendecir. Tienes tu propia vida. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres terminar? Entonces cada uno tiene que esforzarse en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias.